Ahora es el turno de Ramón Castillo. Ramón, te tenemos ahí, sí. Ramón ha desarrollado toda su carrera en ventas a empresas, sobre todo en leasing operacional con servicios, lo que aquí en España llaman renting o full service leasing. A lo largo de su carrera trabaja en la creación de varias empresas como Hertz Lease, Europcar Fleet Services y también APK Renting, que era filial de Bankia, recientemente fusionada con CaixaBank, una de las cajas más importantes de España. Hace 10 años estableció su propia consultoría de automoción, que es A-Actividad Consulting, donde colabora con empresas de renting, pero también con marcas y grandes grupos de concesionarios, siempre en el ámbito de venta a empresas, gestión de flotas. Es coautor del libro blanco del renting y colaborador habitual de AECFA News, con contenidos en la revista. Adelante, Ramón. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estemos. Y antes que nada, Jaume, me gustaría darte las gracias por invitarme y sobre todo enhorabuena, porque la verdad es que en estos momentos levantar un congreso como este y con tanta asistencia y tanto éxito, la verdad es que es un mérito, ¿eh? Enhorabuena. Y ahora, para entrar un poco en materia, porque es un congreso muy denso y muy interesante todos los puntos, voy a compartir la pantalla para que podáis ver qué es la presentación que tengo preparado. Y mi tema es, como ya conocéis, es la movilidad del automóvil. La realidad que está experimentando durante este tiempo debido principalmente a la pandemia. En estos momentos, ¿qué pasa? Pues las funciones del gestor de flotas están variando y tienen un horizonte en el que van a variar muchísimo. ¿Por qué? Porque de ser responsable de la gestión de flota, de los vehículos que tiene la compañía, gestionar vehículos, va a pasar a ser el gestor de la movilidad. Y esto justo era una tendencia que ya se estaba iniciando, pero ahora se está acelerando en un entorno tan complejo y tan cambiante como el de ahora, en el que el gestor de la movilidad lo que se encuentra, y únicamente podríamos decir, es con que va a tener en este entorno cambiante precisamente menor movilidad. Y en un momento en el que confluyen multicomponentes. Ahora mismo el gestor está encontrándose que la movilidad tiene que reducir desplazamientos debido al teletrabajo, aparecen los vehículos híbridos, los de gas, el vehículo autónomo está en un horizonte bastante lejano, pero ya empieza a intuirse, tiene que controlar el CO2, el car sharing, las comunicaciones, hay multitud de componentes que tiene que entrar y que tiene que saber hacer que funcionen de forma coordinada y muy ágil para los usuarios. Siempre teniendo en cuenta algo muy importante que es el ahorro. ¿Sí? Perdona, Llama, te había oído algo. Entonces, en este momento, ¿qué es lo sin problemas. ¿Qué es lo que hace el gestor de flota? Ha conseguido poner la movilidad, integrar lo que es el vehículo de sus bloques y trabajar. En este momento y se ha organizado, digamos que por capas. El gestor de flotas tiene su trabajo y trabaja principalmente, si nos vemos, su principal foco ha sido tradicionalmente el vehículo. Trabajaba con programas de la parte de mantenimiento, seguros, compras, etcétera, y iba añadiéndose allí las diferentes operativas que tenía que hacer en cada área. Luego tenía la parte de los usuarios, la parte de los proveedores y tenía una gestión, digamos, triangular, que ha funcionado y ha ido desarrollando con el tiempo, adaptándose, generándose proveedores de confianza, etcétera, manteniendo siempre el liderazgo del gestor de flotas, que es la figura clave de movilidad dentro de una compañía, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Viene la pandemia y todos paramos la actividad. Todos reducimos, los desplazamientos se reducen al mínimo de todo tipo. Y al mismo tiempo, esa tendencia que había hacia la movilidad se hace más patente. ¿Por qué? Porque dentro de todo este círculo de gestión que hacía el gestor de flota, había una serie de tareas que afectaban a la movilidad del personal de la empresa y que quedaban fuera de su ámbito. La gente que cogía un vehículo de rentacar, los desplazamientos en avión, en moto, en tren, taxis, etcétera. Y al mismo tiempo su gestión se complicaba porque aparecían una serie de componentes de motorizaciones de vehículos, car sharing, legislación que ahora es necesaria y fundamental para la seguridad de los empleados, etcétera. Y ante todo este cúmulo de nuevas misiones, nuevas tareas o actuales o en perspectiva, ¿qué es lo que le puede pasar al gestor de flotas? Pues que
con una área que tenía ya muy bien organizada, le viene multitud de puntos, gestionar aviones, trenes, etcétera, pues lo normal es que muchos se nos vengan abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, para captar toda esta movilidad que se nos viene, esta no es la función que tenemos que hacer, sino aprender a gestionar las nuevas capas de movilidad que tenemos, con las que tenemos que trabajar, con 2 puntos como herramienta, la Fleet Policy y la Car Policy. Y la base que lo tiene que sustentar tiene que ser, como yo creo que hemos visto ya en varias de las ponencias anteriores, unas aplicaciones en condiciones. Un Optima Fleet, un Geotab, etcétera, etcétera, etcétera. Sin los cuales toda esa información, como bien decía Carla, se convierte en un cúmulo de información, pero más que de información, de datos, que lo que es difícil es depurarlos y extraer consecuencias para trabajar con consonante. Con esto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Gestionar mi nueva movilidad, incluyendo todos estos nuevos componentes que veíamos de desplazamientos en tren, etcétera. Porque la nueva función del gestor de movilidad es gestionar toda la movilidad de los empleados de una empresa siempre y cuando no sea función o área de la logística. Entendido como logística cuando es el transporte de los bienes producidos por la compañía o los bienes que intermedian, ¿no? Maquinaria, etcétera, etcétera, ordenadores, porque vendemos ordenadores, tal, sino toda la parte de movilidad que no es de la logística, sin que se escape nada. ¿Qué tengo que hacer entonces? Una matriz de movilidad. Es decir, a mi movilidad tradicional, cuando era el uso continuado y elevado de los vehículos, que me manejaba en compra o en renting, tengo que añadir el resto de movilidad. Movilidad, según el kilometraje y según el uso que dé, nosotros estábamos gestionando la movilidad elevada y con un kilometraje medio elevado. Ahora tendremos que pasar a gestionar en el escenario que nos va a venir en los próximos años, el pasar a gestionar el resto de componentes de movilidad que no hacíamos. El car sharing puede ser interno o externo corporativo, los vehículos de rentacar, los desplazamientos en avión, en tren, en moto, en patinete, el taxi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo integramos todo dentro del día a día? Pues como decía un amigo mío, un elefante no nos lo podemos comer, pero a filetes sí nos lo podemos comer, tendremos que trocear. ¿Cómo? Haciéndonos matrices. Yo hago una matriz en la que digo, por ejemplo, mi uso del bien, de la movilidad, es esporádico. El avión es un uso esporádico, el tren es esporádico, los vehículos de rentacar, etcétera. Hasta el autobús. Los usuarios, tengo que definir quiénes son los usuarios que van a acceder a este tipo de vehículos. El tren lo van a utilizar, el avión, directivos, jefes, comerciales de grandes cuentas, etcétera. Scooter, pues scooter me lo usarán jefes, comerciales, técnicos, y tengo que buscar una selección de proveedores. Lo ideal es aglutinar, igual que cuando una empresa aglutina diferentes proveedores de servicios dentro de un proveedor de renting o de leasing operativo, una agencia de viajes me puede trabajar con el avión, el tren, incluso en ocasiones con el rentacar, etcétera, ¿no? Hay ahora mismo proveedores para todos estos servicios, no en todos los países, pero poco a poco, y poco a poco quiere decir que muy rápidamente, con los tiempos que corren, se están implantando de forma más o menos acelerada en el resto del país. El medio que utilizan, y muy importante como gestor de pago, de flota, de movilidad, lo que tengo que tener en cuenta es la forma en que me gestionan y me facturan. ¿Por qué? No solamente por simplificación contable, sino también porque es la forma de mantener el control. Cuanto menos gastos se generen y se gestionen a través de notas de gastos, cuya trazabilidad es muy reducida, más podré tener la información, controlarla y gestionarla. El extremo opuesto en el que ya se tiene más control y más de trabajo sería cuando es un uso elevado. El scooter no se tiene ahora mismo muy contemplado, pero afortunadamente hay empresas de alquiler que te permiten tener confianza con un servicio, quizá no a nivel nacional, pero sí a nivel local. Y como no vamos a ir a captar todo, a convertir todo nuestro trabajo en movilidad pura, absorbiendo el 100% de la actividad, elegiremos los sitios donde tenemos proveedores que nos cubran. Por ejemplo, si estoy en México me cubro DF, en Chile me cubro Santiago, son las ciudades, la capital, las principales ciudades que me permitan gestionar este modelo.
En vehículos de empresa está claro cuál es el trabajo que hay que hacer porque es el que habitualmente estáis realizando, pero uno que hay que asumir en muchas ocasiones es cuando se está en pago por kilómetro. Es decir, aquellos empleados que no tienen vehículo de compañía, pero que se le paga por el kilometraje al utilizar un vehículo que es el vehículo, el proveedor del vehículo es el propio usuario. Y este se realiza a través de nota de gastos. Para esto, estos sistemas de facturación, de pago, ya existen canales, como por ejemplo en el caso de los taxis, podemos utilizar un Uber, un Cabify, que me permite una facturación integrada y común directa, o asociaciones de taxis o empresas como SerNow, que no están en todos los países, pero se están teniendo rápidamente, que lo que tienen es que facturar directa a la empresa. Y además con información me permite conocer dónde están. Si en mi país o en las zonas de influencia donde no voy a trabajar no tienen estos servicios, ¿qué tendré que hacer? Hacer acuerdos con las asociaciones locales que sabéis que los taxis están asociados y tendremos nosotros que trabajar con ellos. Con eso que tendremos entonces un nuevo escenario de gestión por capas. Si vemos la parte de lo que sería el tiempo, el porcentaje de actividad que tendremos que dar al vehículo, se va a reducir porque lo que va a ganar va a ser la parte de movilidad. En este momento lo que tenemos aquí es que aquí está englobada toda la movilidad de la compañía. En el momento en que toda la movilidad de la compañía pase por las manos del gestor de flotas, está claro que la figura del gestor de flotas se convierte cada vez en algo más importante, en el que, como hemos visto en algunas ocasiones, empieza a coger relevancia de la compañía, porque cualquier cosa que vaya a hacer la compañía, cualquiera de sus tendrá que tenerlo en cuenta. Igual que, como se ha dicho en algunas de las intervenciones, el gestor de flotas, para dimensionar su flota, tiene que prever qué es las actividades que va a tener la compañía en el futuro. Ahora, en el futuro será la inversa. Si el gestor de flotas está coordinando perfectamente las actividades, la compañía será de los primeros que le llame para integrarle en todas sus funciones. ¿Esto qué nos implica? Que tendremos que adaptar una fleet y una car policy a las nuevas necesidades que tenemos, a los nuevos medios de desplazamiento. Nos va a ser necesario entrar y conocer nuevas áreas, nuevos proveedores, en algunos casos en sectores que desconocemos. El de renta car le podemos conocer porque es un sector afín y paralelo con el que trabajamos, vehículos de sustitución en caso de avería, reparación, etcétera, y otros serán nuevos. Tendremos que buscarnos proveedores tanto a nivel local como a nivel nacional, porque a nivel nacional en muchos casos no existe nadie que nos pueda dar ese servicio. Y tenemos que empezar ya en esta generación de nuevo método de trabajo, pensando no en la situación actual, sino en lo que va a ser la situación prevista de vuelta a la normalidad. Más que a la normalidad, utilizaría las palabras de, creo que ha sido Carlos, que hablaba de que la normalidad va a ser nueva, pero va a ser normal, pero no va a ser como la de ahora. Y eso yo creo que todos coincidimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues la gestión de la movilidad es una oportunidad para coordinar la actividad con el resto de la empresa, como lo veíamos. Potencia mi papel de importancia de mi papel dentro de la empresa. Si tengo que entrar en sectores nuevos o seleccionar nuevos, ¿qué tengo que hacer? Apoyarme en proveedores de confianza, ¿no? Los proveedores que pueda tener en distintas áreas, no sé, proveedor de leasing operativo, etcétera, conocen, tienen un segundo nivel de proveedores que nos pueden servir como indicadores, ¿no? Y el colaborar con la vuelta a la normalidad de los demás departamentos. Pero vamos a tener una serie de obstáculos. Los primeros, la propia situación económica y la movilidad reducida. La entrada en sectores desconocidos es una barrera, nosotros tendremos que minimizar. Necesitaremos nuevas herramientas y aplicaciones. Una herramienta, una aplicación que me permita que la persona o el empleado, el usuario con acceso, que pueda pagar con el móvil, me permite controlar muchísimo su gestión. Y uno de los mayores obstáculos que vais a encontrar, perdonadme que lo diga, vais a ser vosotros, la inercia del día a día, que es el que muchas veces nos es el mayor obstáculo para cambiar, ¿no? ¿Pero qué tenemos? Pues tenemos una oportunidad estupenda para liderar el cambio dentro de la organización. Coordinarnos con todo, con el resto de los departamentos y
ir marcando, utilizando las matrices o utilizando el método, los procesos que vosotros utilicéis o el que sea norma dentro de la compañía, para ir haciendo una evolución gradual. Es decir, yo quiero tener mi integración de movilidad de los servicios que ahora mismo no controlo en un, pongamos, por ejemplo, 60%, 70% para el 31 de diciembre de 2021, me marco unos hitos trimestrales y son los que yo voy marcándome para ir consiguiendo llegar a ese objetivo, ¿no? Y de eso lo que me va a hacer es que la importancia de mi papel dentro de la compañía, al ir creciendo, va a ser que me convierto en el gestor de movilidad interna. Y con esto creo que he sido breve, rápido, directo, y si tenéis cualquier pregunta, algún comentario, encantado de compartirlo con vosotros. No, ha sido muy, siempre ilustrante, ¿no? Y aparte que lo explicas, que parece como todo muy sensato, pero luego ejecutarlo ya sabes. Lo es. Bueno, oye, pues muchas gracias, Ramón.